Continuamos con la capacitación obstétrica de emergencia y vamos a hablar de un medicamento que ya no es nuevo, que todos los conocemos, que hizo su aparición en la medicina para tratar problemas gástricos, digestivos, pero se vio que las pacientes embarazadas que lo utilizaban desencadenaban una amenaza de aborto. Posteriormente, el misoprostol, que es un análogo sintético de la prostaglandina E1. Está disponible en nuestro país en tabletas solamente de 200 microgramos, pero si emigran, si van a otro país, hay presentaciones de 25, 50 y 100 miligramos, porque como veremos más adelante, hay situaciones clínicas que necesitan dosis específicas. Nosotros lo resolvemos todo, nosotros somos buenos para eso. Picamos la tableta, en 2 tenemos 100 miligramos, o en 4 y tenemos 25 microgramos. Y eso resolvimos. Pero sí existen las otras presentaciones. Aquí no, pero sí existen. Y como les adelantaba la doctora, gracias a que el misoprostol es de administración sencilla, es accesible y que de bajo costo, sabemos lo que ha incrementado su costo. Todos lo sabemos. Porque el misoprostol ahora te venden cada tabletica en tantos dólares, tantos bolívares. Sabemos cuál es. Es estable a temperatura ambiente. No necesitamos una nevera para guardarlo. Tiene efectos uterotónicos y de maduración cervical conocidas. Es tan importante esto que ya a los 8 minutos de aplicar una dosis de misoprostol empieza a hacer efecto. Empieza a aumentar el tono. Rápido. Y también sirve para maduración cervical, incluso para procedimientos ginecológicos antes de tomar biopsias. Las pacientes menopáusicas, que tienen ese cuellito muy atrófico, le colocamos una tabletica de misoprostol 2-3 horas antes del procedimiento y ese cuello cambia, porque para los residentes tiene a liberar óxido nítrico a nivel local y eso transforma la consistencia del cuello. Es una opción no invasiva, efectiva y segura. Seguimos. Es así como tanto la Organización Mundial de la Salud como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FIGO, FLASOP, apoyan la inclusión del misoprostol en la lista de los medicamentos esenciales en obstetricia, porque como les mencioné, ha traído un beneficio enorme si se sabe utilizar en el mundo de la obstetricia, sobre todo cuando no contábamos con otros medicamentos. Es así como aquí sí hay indicaciones específicas y contraindicaciones que las veremos más adelante. Aborto terapéutico. Recordemos, el único aborto terapéutico permitido en nuestro país, el único aborto legal, es cuando corre riesgo la vida de la madre. Por el aborto, por el embarazo, no. Aborto legal. La legislación venezolana solo contempla aborto terapéutico. No porque esté bebé mal formado, no porque haya sido producto de un incesto, solo si corre peligro la vida de la madre por el embarazo. Ahí es cuando está permitido el aborto terapéutico. En casos de anembrionados, HMR, manejo de todos los casos, si cumple, aquí sí nos escapamos de las medidas del útero, porque todos los casos de aborto incompleto podemos indicar en principio misoprostol. Igual, independientemente si hayan expulsado o no, podemos indicar misoprostol con ese fin. Cuando vamos a inducir trabajo de parto, esté el feto vivo o esté el feto muerto, lo podemos hacer con misoprostol. Lo que va a variar es la dosis y los cuidados propios que se deben tener. Prevención y tratamiento de hemorragia posparto, 600 u 800, dependiendo. ¿Clarito ya? Muy bien explicado por la doctora. Y para realizar maduración cervical, como les mencioné anteriormente. Todas las vías son buenas. Todas las vías han demostrado que se absorbe de manera extraordinaria. ¿Va a depender de qué?
el estado de la paciente. Si está consciente, lo ideal, oral y sublingual, o sublingual y oral, incluso la bucal, entre los carrillos y las encías. Pero es también efectivo si se usa a nivel vaginal o a nivel rectal. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si la usamos por vía sublingual o por vía oral, son las vías donde se consigue el efecto máximo en menor tiempo. Porque el pico de máxima concentración se obtiene más rápido por vía sublingual que por vía oral. Pero también, pasadas 2 horas, alcanza su pico mínimo. Y ahí es cuando la vía vaginal se les gana, sobre todo si humedecemos las pastillas con agua, porque a pesar de que no alcanza su pico de concentración máxima en tan corto tiempo, se mantiene por más tiempo, hasta por 6 horas. Y de allí es que van a ver que existen variaciones del tiempo, porque cada 4 horas, porque cada 3 horas, porque cada 6 horas, y dependiendo cada paciente en particular, de acuerdo a los antecedentes que tenga. Se ha demostrado que en la mayoría de los casos la expulsión ocurre en las primeras 24 horas, promedio 67-83%, pudiendo llegar a, ya que no tengo el amego en la mano, pudiendo alcanzar 48-72 horas, aunque puede alcanzar 7 a 10 días. Y ahí es cuando nos desesperamos. Paciente con feto muerto retenido, pasaron 2 días, pasaron 3 días, 5 días y no expulsado. Y ahí es cuando los obstetras nos empezamos a preocupar. 48 horas, que se bañe. Si no hay ninguna otra contraindicación o algún otro cuadro clínico que nos los impide, que se bañe, que coma y mañana continuamos. Porque fíjese que se han reportado hasta 7 a 10 días para que expulsen. Y hay que manejarlo con mucho cuidado, como vamos a ver más adelante, en las pacientes con cesáreas anteriores. El porcentaje de éxito para un aborto incompleto que no requiera de otra intervención, esto es importante, es cercana 90%. En gestaciones del primer trimestre del embarazo, esto es importante, hay que tener claro, no es la panacea, porque muchos de los procedimientos, muchas de las condiciones clínicas necesitan un tratamiento mixto. Primero misoprostol, después le hacemos la aspiración. ¿Sí? Y que la medicina basada en evidencia dice que no es necesaria la evaluación posterior con ecografía. Paciente expulsó, lo hiciste la aspiración, la mayoría. ¿Para qué le vamos a repetir? Sin embargo, seguimiento, sobre todo en aquellos casos de que damos tratamiento ambulatorio. Tiene poquito resto, un aborto incompleto. Antes le ponemos un metergin o incluso una dosis de oxitóxico. Le podemos dar su dosis única de misoprostol, 600 u 800 microgramos, de acuerdo sea el caso. Todo eso está especificado en las tablas más adelante. Pero a la semana la volvemos a citar, porque yo necesito saber qué pasó. Y la mayoría, está demostrado, 90% fue suficiente. Por tanto, como en todos los casos, hay que hacer una buena historia clínica, hay que seleccionar muy bien las pacientes. Estimamos la edad gestacional, antecedentes obstétricos y ginecológicos, es importantísimo conocerlo, sobre todo los quirúrgicos, ya que hay algunas condiciones que está contraindicado el misoprostol, como se los he venido mencionando. Todo esto con el objetivo de identificar contraindicaciones que restrinjan el método a utilizar. Existen las contraindicaciones conocidas, alergias al misoprostol, no porque produce aborto, sino porque la paciente es alérgica a las prostaglandinas. Las hepatopatías, las pacientes que sufren del hígado, porque cuando se da por vía oral, se absorbe y cumple su primer paso de metabolismo a nivel del hígado. Entonces ese hígado tiene que estar perfecto para que ese misoprostol se pueda metabolizar y posteriormente excretarse vía renal, vía fecal. Y hay una parte que dice que las pacientes que reciben dosis profiláctica o de tratamiento de la hemorragia postparto
deberían reiniciar la lactancia 6 horas después, porque hay una pequeña concentración de misoprostol que pasa a la leche materna. No se han demostrado efectos muy nocivos tampoco a los recién nacidos, pero hay que tener eso pendiente. Doctor, ¿y esto no le va a hacer daño a mi bebé? Okay, espérate un momentico, no pasa nada. Las pacientes que tienen trastornos de coagulación, cuando hay un embarazo ectópico, sabemos que ahí el misoprostol no tiene nada que hacer. Si hay un aborto hemorrágico, si hay una infección activa, tenemos que tratar el tratamiento y la opción no es el misoprostol, es el otro, como ya nosotros les habíamos dicho anteriormente, la aspiración manual endouterina. Y aquellas pacientes que son epilépticas y no están controladas no deberían usar misoprostol. Volvemos a los estudios paraclínicos. Deben realizarse con base en los factores de riesgo individuales, lo encontrado al examen físico y los recursos disponibles. Sin embargo, lo ideal sería esto, el arsenal de laboratorio completo. Pero sabemos cuál es la situación. Y sobre todo acá que necesitamos saber que ese hígado funciona bien, que esos riñones funcionan bien, para que el medicamento pueda hacer su efecto deseado. ¿Cuáles son los efectos secundarios del misoprostol? Dolor, cólico, puede dar escalofríos y fiebre, y no es porque esté séptica, no es porque tenga un proceso infeccioso asociado, es efecto secundario del medicamento, pero es muy diferente, porque por lo general le das el misoprostol, 2 horas, le da escalofrío, hace fiebre, pero en 4 horas pasó y no vuelve. A diferencia de que si es un proceso infeccioso, van a haber otros signos, otros síntomas, y por tanto debemos tomar otra conducta. Náuseas, vómito y da diarrea cuando se lo toman por vía oral. Es así como el misoprostol ya está incluido desde el 2014 en los protocolos de atención, cuidados prenatales y atención obstétrica de emergencia del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Como les mencionó la doctora, aún no ha sido aprobado por la FDA. El misoprostol no, porque tiene la nube negra, lo que les mencionaba, porque la indiscriminación, el uso inadecuado ha producido muchas complicaciones. Entonces, es un medicamento que debería utilizarse bajo vigilancia médica. Escoger a las pacientes. No todas pacientes son candidatas al uso de misoprostol. ¿Cuántas pacientes no hemos visto con rupturas uterinas porque tenían 2 cesáreas previas, tenían 20 semanas y ahora fue que decidieron que no lo iban a tener porque tuvieron una crisis y se tomaron cualquier cantidad de misoprostol? Se les rompió el útero y llegaron con la hemorragia interna. Así de sencillo. Entonces, por eso el misoprostol no está incluido, no está aprobado por la FDA. Sin embargo, como les mencioné, tanto la FIGO, la FLASOL, la OMS, ya lo recomienda. Siguiente. Entonces, de acuerdo a la condición clínica que tengamos, va a variar la dosis respectiva en cada caso en particular. Mire, hay que tener precaución y reducir la dosis en pacientes con cesárea previa, lo que les he estado diciendo. Evitar el uso antes del nacimiento del segundo gemelo. Mosca. Porque si sabemos que eran gemelares, pero muchas veces no lo sabíamos, hay que estar seguro que no lo utilicemos si falta otro bebé, hasta que no nazca el segundo, igual que el pitocin. No se nos ocurra que desprendió el primer hombro y ya el pitocin, ¡ay, el segundo! Bueno, ahora nos lo llevamos y lo sacamos por cesárea. Por cesárea, porque ya ese útero se cerró. Porque no tuvimos precaución de que eran 2, o porque no sabíamos, y muchas veces las pacientes tampoco sabían. Y ahora que la tasa de embarazos no controlados va en aumento, puede pasar. Y para la hemorragia post-tratamiento, postparto, como tratamiento es un taco. Se ha comprobado que es excelente. Pero ya cuando llegamos a esto, es porque ya hemos activado esto. Así de sencillo. Por su atención, muchas gracias.